Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, me gustaría daros las gracias por estar aquí y darnos la oportunidad de conocernos un poquito más, aunque la mayoría de las caras ya son conocidas. Sé que muchos de vosotros tendréis la ligera idea de lo que es la enfermedad del Alzheimer y que más o menos en lo que consiste, pero hoy nos vamos a extender un poco más allá. Pues actualmente esta enfermedad y entre otras demencias es un factor fundamental dentro de lo que viene siendo la sanidad pública porque cada día afecta a más personas. Junto conmigo tengo a profesionales como Rocío, psicóloga de la Asociación AFA Doñana, en la que yo soy trabajadora social, María, que es médico de familia, y Pepi Espina, que es trabajadora social del Centro de Salud de aquí de Almonte. Cada una vamos a hablar de una temática en concreto y nos gustaría que llegara al mayor número de personas posible y que se llegara a entender la importancia de la evolución de esta enfermedad y cómo se interviene desde el equipo del centro de salud y lo importante y lo fundamental que es la estimulación cognitiva y una buena alimentación en el día a día. Paso a mi compañera Rocío. Bueno, como ya se sabe, la enfermedad de Alzheimer tiene una aparición muy sutil, con síntomas que pueden pasar desapercibidos al principio. Son síntomas muy sutiles, pero es una enfermedad degenerativa que va avanzando. Es muy importante captar esos primeros síntomas de la enfermedad, porque si se coge a tiempo tenemos un buen arsenal de tratamientos con el que podemos ralentizar el progreso de esta enfermedad, que va por fase. Aparte también, si se coge a tiempo, viendo los primeros síntomas, el propio enfermo puede tomar decisiones, puede hacer unas voluntades vitales, puede predecir un poco cómo va a ser su vida una vez que vaya avanzando la enfermedad. También se puede planear el futuro y hay que tener en cuenta que de esta cantidad de tratamientos que tenemos, la mayoría solo son efectivos si se empiezan a utilizar en las primeras fases de la enfermedad. Hay una serie de tratamientos farmacológicos que el único sentido que tiene es crear nuevas sinapsis, crear nuevas conexiones entre neuronas que, si esas conexiones no van seguidas de una estimulación cognitiva, si no se educan a esas neuronas, no sirven de nada y vuelven a morir. Entonces, es importante ver los primeros signos de alerta, ¿vale? Todo el mundo sabe pues, lo típico de los olvidos frecuentes, de que se van perdiendo ciertos objetos y poniéndolos en sitios que no son, problemas con el lenguaje, que se le olvida el nombre, a lo mejor para decir cuchara dice, eso que pum y taca, la cuchara, sí. Pero hay otras cositas que pasan más desapercibidas y que son a las que realmente hay que tener en cuenta. Porque en la primera fase de la enfermedad, un deterioro cognitivo, un GDS1 o 2, que es cuando más efectivos son los tratamientos, hay ciertas cosas que no vemos como el inicio de un problema neurológico, pero lo es, como por ejemplo son los cambios de personalidad, la persona la ve de pronto más irritable de la cuenta, más apática de la cuenta, no tiene el empuje que tenía antes, tienes que estar animándola a hacer ciertas cosas, el estrés y la ansiedad le afectan mucho más. Llegan unas navidades y se agobia mucho, llega un rocío, un cambio de rutina y no puede, se agobia, empieza a tener más fallos justo en ese momento. Tiene mucha comorbilidad al principio de la enfermedad con depresión y esta enmascara el inicio de un deterioro cognitivo y dice, no, es que está un poquito deprimida o es que está un poquito bajito de ánimo y no es una depresión, sino que es un inicio de un deterioro cognitivo. También hay otros problemas como por ejemplo la caída del rendimiento laboral, las tareas que antes hacía de manera fácil y fluida le empiezan a costar más. En esta primera fase es el momento donde hay que estar atentos, es un momento en el que el que tiene la enfermedad sigue haciendo su vida, sigue teniendo sus tareas y es importante que lo siga haciendo, pero es un momento crucial para la estimulación cognitiva. Ahí tú no tienes que dejar tus labores, no tienes que ir, por ejemplo, a un taller como tenemos, pero sí tenemos otros servicios como es una estimulación por ordenador que se puede hacer en casa.
una estimulación en casa, que se le hace la evaluación, se le pone su estimulación, pero el usuario lo hace en su casa y puede seguir con sus tareas diarias. Son servicios que se ofrecen desde la asociación y son, digamos, ambulatorios, no está yendo todavía al taller. Después de esto ya empieza a avanzar, ya entramos en un GDS 2, 3, una fase moderada, y es la fase que más conoce la gente, porque es la típica persona que decimos, hoy es que tiene demencia senil, hoy es cuando ya empieza a tener problemas de memoria graves, preguntas muy reiterativas, empieza ya a olvidarse más los nombres de las personas, si hay una persona que no conoce desde hace mucho tiempo puede que la confunda, empieza ya a tener problemas al vestirse, empieza a dejar un poquito de lado el aseo, va avanzando y ya empieza a tener a lo mejor algunas pérdidas de orina, empieza ya a no reconocer ciertos objetos o guardar la cartera en el congelador. En esta fase es donde entran la mayoría de las personas al taller. En el taller de estimulación, en esta fase le hacemos una evaluación, ahí ya tienen más áreas afectadas, tiene ya afectado la atención, la memoria, el lenguaje, el cálculo, y hacen una estimulación acorde con el nivel de deterioro que tenga. No todos los enfermos de Alzheimer tienen los mismos problemas ni tienen afectadas las mismas áreas. Entonces, allí ya se le hace una programación de tratamiento, si va a sus 4 horas, desde las 9:30 hasta las 1:30, empiezan haciendo una orientación a la realidad, porque empiezan a perderse y a confundirse, no saben qué día es, no saben a lo mejor qué edad tienen, no saben muy bien dónde está. Después pasan a una estimulación individual, donde trabajan memoria, atención, cálculo, las distintas habilidades. Después se les da un desayuno, una hidratación y pasan a unas tareas, unas dinámicas grupales, digamos, y ya empiezan pues con arteterapia o se empiezan a trabajar las habilidades de la vida diaria porque se les va olvidando pues a lo mejor cómo atar un zapato o cómo ponerse un chaleco, cómo hacer una cama, hacen un poco de gimnasia porque es muy importante en todo el mundo, pero sobre todo en personas que ya tienen un deterioro cognitivo ya más avanzado, es importante la gimnasia y sobre todo la movilización articular. Es muy importante también que vayan al taller porque otra característica de esta enfermedad es que se van aislando socialmente, se van metiendo en su mundo y se van dejando de socializar. Entonces, en el taller también se promueve mucho que entre ellos hablen, que se rían, que cuenten anécdotas, que vayan teniendo una interacción social que si estuvieran en casa no tendrían y que estimulan muchas áreas. Cuando esto ya va avanzando y van perdiendo ya problemas, están teniendo ya problemas de movilidad, problemas de control de esfínter, ya hablan poco, ya reconocen poco, ya tienen sus capacidades intelectuales bastante más mermadas, pasamos ya a la última fase, que no es tan conocida, es donde ya a lo mejor el usuario depende completamente de su cuidador principal. Aquí normalmente no suelen estar ya en el taller, si están son personas que empezaron antes y que también el taller sirve de respiro para los familiares y que tengan unas horas para poder hacer su día a día porque es un cuidado de 24 horas. Entonces aquí ya nos basamos más en una estimulación sensorial, empezamos a hacer estimulación en tacto, estimulación por canciones, mucho cariño, mucho tocar, contacto social, hacer que sonrían, porque en esta última fase ya prácticamente lo que más reconocen es los gestos faciales, las expresiones faciales y el contacto físico, ¿vale? Y los olores. Entonces, entre la mitad de la fase moderada y esta última fase empiezan toda una serie de problemas conductuales y de problemas neuropsiquiátricos, empiezan a ponerse agresivos, agitados, empiezan a deambular. Normalmente es en esta fase cuando suelen acudir a nosotros. Ciertamente ya es una fase que es tardía, es una fase en la que de todo el arsenal de tratamientos que teníamos nos queda muy poquito, pero claro, es la fase en la que más agobia al cuidador. En esta fase también intentamos de hacerle un condicionamiento operante en el que le enseñamos a estar tranquilos y a que ciertas conductas se asocien con una respuesta positiva por nuestra parte y otras ciertas conductas se asocien con retenerles un poco la atención. Así van bajando su nivel de agresividad, van deambulando menos. Normalmente estos síntomas se dan básicamente por el deterioro neuronal que tienen y también por la confusión y el miedo y la ansiedad que sienten. Entonces es muy importante que en esta fase les transmitamos seguridad, tranquilidad, afecto,
tocar, mantenerles en el sitio, mirarles a los ojos, hablarles con palabras cortas, siempre con una sonrisa. Poco más puedo decir porque no tenemos mucho más tiempo. En esta fase también es donde empiezan ya los problemas con la nutrición, los problemas con la deglución, porque son problemas motores, empiezan las disfagias, empiezan a perder mucho peso y para eso pues tenemos aquí a María que nos va a hablar de ello. Bueno, buenas tardes, yo soy María y vamos a hablar un poquito de cómo afecta la nutrición a las enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Bueno, como sabemos, el Alzheimer es una enfermedad que actualmente no tiene ni tratamiento preventivo ni tratamiento curativo. Entonces, los estudios últimamente van muy enfocados a ver cómo afecta la nutrición, sobre todo a las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y se ha encontrado conclusiones evidentes de que la nutrición puede actuar como factor protector o como factor de riesgo y puede contribuir incluso al comienzo de la enfermedad o puede modificar el curso de la enfermedad. Entonces, hay una serie de factores de riesgo. Entre los factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer figura la obesidad. La obesidad supone un estrés físico, digamos que una inflamación en todo el cuerpo sistémica que se cree que puede estar relacionada con la pérdida neuronal. Aparte también está descrita la carga genética, los hábitos de vida y esas cosas, ¿no? Pero también hay una serie de factores protectores. Se han encontrado factores protectores muy relacionados con la nutrición, como por ejemplo la dieta baja en calorías. Una dieta baja en calorías es un factor protector de la enfermedad de Alzheimer. También una dieta rica en ácidos grasos omega 3. ¿Qué es lo que tiene omega 3? Sobre todo el pescado, ¿vale? Importante evitar pues, los alimentos como la mantequilla, las margarinas, porque son ricos en omega 6 y lo que estamos haciendo es poniendo la balanza en el otro lado, ¿vale? Los alimentos ricos en ácido fólico también son factores protectores, ¿vale? Los alimentos ricos en ácido fólico, sobre todo los cítricos, el hígado, los vegetales de hoja verde, esos son alimentos protectores. En concreto, la dieta mediterránea, que es la que tenemos aquí en España, también se ha definido como un factor protector de la enfermedad de Alzheimer. Aquí solemos cocinar mucho con aceite de oliva virgen extra, el pescado, la verdura y la fruta son alimentos que están pues, muy presentes en nuestra dieta y son factores protectores, ¿vale? Y después antioxidantes y suplementos vitamínicos, que está demostrado que la vitamina E y la vitamina C en combinación disminuyen la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, pues esta es la teoría, ¿vale? ¿Pero qué sabemos? Pues sabemos que las personas con enfermedad de Alzheimer tienen dificultades para alimentarse y para la ingesta. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Estas personas, estos pacientes, pues suelen tener una pérdida de peso identificable, ¿vale? Que asocia a malnutrición. ¿Y por qué? Pues porque son pacientes que suelen tener sequedad de boca, dificultades para masticar, dificultades para tragar, falta de apetito, la pérdida de memoria también hace que la dieta sea más monótona y la alimentación sea poco variada. Y, bueno, pues tienen también alteraciones del gusto y alteraciones del olfato, ¿vale? Todo esto conlleva a que haya una pérdida de peso y esa pérdida de peso conduce a la malnutrición. Y muy importante porque la malnutrición es un predictor de mortalidad en la enfermedad de Alzheimer. De hecho, está demostrado que la pérdida de peso de más de un 5% al año es un predictor de mortalidad, ¿vale? Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe a que sea un predictor de mortalidad? Pues que hay alteraciones del sistema inmune descritas cuando se pierde peso, hay más caída, hay pérdida de la masa muscular, hay fractura, hay atrofia de la piel. Bueno, entonces, las recomendaciones para las personas con Alzheimer suelen ir enfocadas a que el aporte calórico y nutricional sea adecuado, ¿vale? ¿Cómo debe ser la dieta? Pues la dieta debe ser variada, agradable, respetando los gustos del paciente. Los alimentos que se escogen tienen que ser altos en calorías y altos en valor nutricional, ¿vale? Los alimentos que se consuman, es decir, tienen que tener un buen aporte calórico. No vale, me como una chocolatina, me como... No,
Lo que se coma tiene que ser de alto valor nutricional. Las fuentes de los hidratos de carbono, pues deben ser cereales, pastas, verduras, hortalizas, frutas, como hemos hablado, evitar los azúcares y los dulces. Y las grasas preferiblemente deben ser de origen vegetal, como el aceite de oliva, el aceite de girasol y la soja. La fuente de proteína, la carne, el pescado, los lácteos, las legumbres y los cereales. Estas obviamente son de menor valor nutricional, ¿vale? Las raciones diarias que se recomiendan, pues los lácteos, más o menos, 2-3 veces al día, ¿vale? La carne, 3 veces a la semana. El pescado, 4 veces a la semana. Los huevos, más o menos 3 veces a la semana, 3 unidades a la semana. Las legumbres, pues 3 veces a la semana. Y los cereales y derivados, que serían la patata, el arroz, el cereal, se recomienda más o menos unas 5 raciones al día, ¿vale? Muy bien. En cuanto a recomendaciones para pacientes con Alzheimer, la planificación. La planificación de las comidas es muy importante, ¿vale? Deben comer siempre en la misma habitación, a la misma hora, que la habitación debe estar iluminada, ellos deben tener una rutina, eso es lo más importante. Después, la postura. La postura tiene que ser una postura adecuada, que favorezca que el bolo alimenticio llegue bien al estómago. No debemos meterles prisa, ¿vale? Deben estar tranquilos, en un ambiente relajado, que no tengan distracciones. Los tentempiés son muy importantes. Importante también que la última comida, la cena, no esté muy cerca de la hora de irse a dormir, porque eso favorece que no cojan igual el sueño. Además, debe ser una comida ligerita, no muy pesada, ¿vale? Después, los platos deben ser de alta densidad y de poco volumen, porque normalmente cuando los pacientes ven platos que son muy grandes suelen tener tendencia al rechazo. Las raciones deben ser cortitas, ¿vale? Servir la cantidad justa, comprobar también la temperatura de los alimentos, porque muchas veces ellos con las alteraciones sensoriales que tienen incluso se pueden llegar a quemar y no se dan cuenta, ¿vale? Y usar los suplementos que se hayan prescrito, ¿vale? Importante también beber suficiente agua, entre 1,5 litros y 2 litros al día, y recordárselo, porque ellos muchas veces se olvidan, ¿vale? Importante también las recomendaciones que se dan, que los platos que se sirven pues sean fácilmente deglutibles. Esto quiere decir que, por ejemplo, la carne, el pescado, favorecer que no tengan espinas, que sean triturados para que no tengan atragantamiento, ¿vale? Si la carne, por ejemplo, es muy dura o el pescado tiene espinas, el paciente tiene más riesgo de atragantamiento, ¿vale? Los frutos secos, pues los frutos secos son muy sanos, pero tienen mucho riesgo de atragantamiento, entonces deberíamos evitarlo, ¿vale? Siempre la presentación de los alimentos debe ser favorecer sobre todo los alimentos blandos, que ellos puedan deglutir bien, ¿vale? Y bueno, os dejo con mi compañera Pepi. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablaros de cuál es qué hacemos en el centro de salud con los enfermos de Alzheimer, qué hacemos con todos los enfermos crónicos. Quería un poco poner en valor o ponernos a pensar en la importancia de esta enfermedad, ¿vale? Es el tipo de demencia más común en nuestra sociedad y es una enfermedad que deteriora la memoria, el razonamiento y la conducta de la persona que la padece. Ahora mismo España es el tercer país con más prevalencia de enfermos de demencia, de todas las demencias, ¿vale? Según he estado viendo por ahí, hay más de 800.000 pacientes diagnosticados, ¿vale? Y se diagnostican como unos 40.000 enfermos personas que padecen demencias al año. Esos datos ya son muy importantes, pero
mucho más escalofriante es que de aquí al 2050 esos datos se van a multiplicar de una forma pues alarmante. ¿Y por qué? Pues porque estamos en una sociedad cada vez más envejecida. La esperanza de vida cada vez es mayor, o sea, cada vez afortunadamente tardamos más tiempo en morirnos, con lo cual estamos en una sociedad envejecida. Y también otro factor importante son las mejoras en la atención de estos pacientes, las investigaciones, el sistema sanitario, la atención que prestamos a estos pacientes es mucho mejor, por lo tanto la esperanza de vida es mayor, ¿vale? Es una enfermedad crónica que genera una importante dependencia y genera más dependencia que otras muchas enfermedades crónicas, como puede ser Parkinson o otras enfermedades cardiovasculares. Genera mucha más dependencia. La OMS dice que la demencia es devastadora para quienes la padecen, para sus cuidadores y familiares. Dice que es una patología del núcleo familiar. O sea, no afecta solamente a la persona que la padece, sino que afecta a todo el núcleo de convivencia, ¿vale? O sea, que es una enfermedad que hay que atender no solo al paciente, a la persona que la padece, sino que hay que atender pues a todas las personas que le cuidan y principalmente a la persona cuidadora, a esa persona que asume la responsabilidad total, ¿vale? Y que asume una carga muy, muy, muy importante. Cuidar a una persona con una enfermedad de Alzheimer afecta a la salud física, a la salud mental, a la salud familiar, a las relaciones sociales, o sea, afecta a todo el entorno de la persona cuidadora, a todo. Normalmente, cuando hay un diagnóstico precoz, cuando empiezan los primeros problemas, el cuidador o la cuidadora aparece de forma espontánea. Normalmente pues, suele ser pues, el familiar que más relación tiene con el enfermo, que vive en su mismo domicilio. Suele ser una persona más cercana dentro del ámbito familiar. El 70% de los cuidadores más del 70% son del núcleo familiar. Y solamente un 30% pertenecen a cuidadores profesionales, pues los de ayuda a domicilio, de las prestaciones de la ley de dependencia o otros cuidadores que se contratan de forma profesional. Pero más del 70% son cuidadores, estas son las estadísticas oficiales que hay, los cuidados recaen en la persona. ¿Y quién suele ser esa persona? Pues normalmente, si el enfermo es un hombre, pues suele ser pues la esposa, la mujer, el cónyuge, su pareja. Y si es una mujer, en la mayoría de los casos, la persona que asume esa responsabilidad suele ser una hija. O sea que, aunque haya cuidadores hombres, el mayor porcentaje, o casi, son mujeres. Esta tarea recae casi fundamentalmente en las mujeres. También es una carga económica, porque supone, pues necesitan unos cuidados especiales, unos tratamientos y lo que yo he estado bicheando por ahí, en lo que he estado leyendo, me dicen que se necesitan unas 70 horas semanales para cuidar a una persona con una enfermedad de Alzheimer. Y bueno, y eso supone también una sobrecarga económica para la familia. Empiezan cuando ha dicho Rocío, cuando pasamos de la fase, ya no de una fase inicial, sino una fase ya más avanzada, cuando la enfermedad la persona ya tiene un deterioro mayor, cuando necesita unos cuidados más continuos, es cuando empieza a haber conflictos familiares. Si no está bien delimitado quién es el cuidador o quién es la cuidadora, o si esa persona ya esa carga no la puede soportar porque ya está sobrepasada, es cuando empieza a haber los conflictos familiares, ¿vale? Y bueno, los poderes públicos, por decirlo de alguna forma, son conscientes de esta problemática tan importante, ¿vale?
y son conscientes del déficit que hay en la atención a estas personas y a las personas que la cuidan, ¿vale? No hay una sola consejería, aquí a nivel andaluz, no hay una sola consejería implicada en la atención a los pacientes y a los cuidadores de Alzheimer. Hay varias consejerías que están implicadas en esto. Y por eso mismo, porque son conscientes de los déficits que hay en la atención a estos pacientes y a sus cuidadores, pues digamos que se reúnen e intentan hacer un trabajo en común, conjuntamente con las asociaciones, con la federación, hacen un trabajo en común y se pone en marcha el PIA, que es el Plan Integral de Alzheimer y otras demencias, ¿vale? Esto se hace conjuntamente, lo elabora conjuntamente la Consejería de Salud y Consumo, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad y FEAFA, la Confederación Andaluza de Alzheimer y otras demencias, ¿vale? Se pone en marcha el Plan Integral Andaluz de Alzheimer y otras demencias y se crean unas líneas estratégicas, digamos unas líneas fundamentales, globales, que son las que van a dirigir las que deben fundamentar la atención a estos pacientes, ¿vale? Pues se trabaja la sensibilización, la concienciación y la adaptación de la sociedad para evitar pues, estereotipos y estigmatización de la enfermedad y de los pacientes que padecen esta enfermedad. Se trabaja la promoción de la salud cognitiva, la prevención, el diagnóstico precoz y la atención sanitaria de estas personas, de estos pacientes. Se trabaja también en los derechos, la ética, la dignidad de los afectados y la familia y en la formación, la investigación y la innovación. La investigación, sobre todo, tan fundamental para poder conseguir pues, nuevas terapias y nuevos tipos de intervenciones. Bueno, en la cartera de servicios de atención primaria tenemos también un proceso de demencia que es un proceso no es más que una serie de puntos que hay que seguir cuando aparece un enfermo que tiene una demencia o un Alzheimer, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer los profesionales ante la aparición de este tipo de problemática? ¿Qué se oferta en la atención primaria de salud? Pues se oferta la detección temprana, pues desde que la persona o el familiar va a su médico de familia y empieza a comentarle esos problemas, esas primeras cosas que esos primeros signos o indicios, y el médico pues ya empieza a hacer una primera evaluación. Hay disponible test, hay disponible una serie de herramientas que el médico de familia utiliza para hacer un diagnóstico precoz, ¿vale? Y para delimitar si puede ser un Alzheimer o si está en un principio de demencia o si puede ser otro tipo de patología, ¿vale? Tenemos la historia clínica, donde quedan recogidos todos los datos del paciente, todas las primeras intervenciones, todas las primeras, si se le hace si se le pasa algún tipo de test, en fin, todo queda recogido en la historia clínica, en esta enfermedad como en cualquier otra enfermedad. Importante, se identifica también quién es la persona que es el cuidador. En la historia clínica del paciente se identifica al cuidador. Pues ¿por qué? Pues porque eso es muy importantísimo, que no solo se tenga contacto con el enfermo, sino que también con su cuidador. ¿Por qué? Porque sabemos que esta enfermedad va a evolucionar y vamos a llegar a un estadio en que la comunicación sea solamente con el cuidador, y que sea esta persona quien tiene que asumir todas las pautas y toda la información en relación a la enfermedad. Entonces, como es tan importante la figura del cuidador, pues también entramos en que también hay que cuidar al cuidador desde atención primaria de salud, ¿vale? También se garantiza pues, la derivación al hospital, a los servicios de neurología. Sabemos que las citas de neurología tardan muchísimo, pero bueno, desde atención primaria lo único que podemos hacer en ese sentido es realizar la derivación.
y se hace un seguimiento ambulatorio y domiciliario, tanto por el médico como por el enfermero de cabecera del paciente. Todo esto ¿qué es lo que se consigue? Pues se consigue una visión global, ¿vale?, de la enfermedad. Se tiene contacto con el paciente, se tiene contacto con el cuidador y se tiene una visión global de cómo va a ir evolucionando, de cómo va pasando esos estadios de la enfermedad y cómo se va actuando. Porque es muy importante tener conocimiento no solamente de cómo está el paciente, sino de cómo está la familia, cómo la familia va encajando esos problemas que van apareciendo, cómo va encajando la necesidad de cada vez atender con más tiempo a esa persona. Todo ese tipo de cuestiones se abordan desde el centro de salud. Pues tenemos la figura de nuestro compañero Paco, que es el enfermero gestor de cuidado y que él pues atiende a los cuidadores de los pacientes de todo tipo de enfermedades crónicas. Yo creo que muchos de ustedes lo conocéis y él pues guía a los cuidadores en todas esas tareas y facilita todas esas intervenciones que a lo mejor por lo grueso de lo que se atiende en el centro de salud y la dificultad de acceso, pues muchas veces necesitamos tener ese profesional de enlace, ese profesional más cercano que nos puede facilitar algunas gestiones de forma más rápida. También él sirve de enlace con el hospital, ¿vale? Es un enlace más rápido para algunas cuestiones que necesitan pues una atención más rápida, un contacto más rápido con los servicios especializados. Yo sé que muchos de ustedes lo conocéis y sabéis que es fácil acceder a él, ¿vale? Y que él está dispuesto siempre y sobre todo es un apoyo fundamental para los cuidadores de enfermos de Alzheimer en este caso. Y luego, pues, mi labor en el centro de salud, pues, orientar, informar en todos los aspectos de posibles ayudas, cómo se gestiona el tema de la ley de dependencia, si hay posibilidades de algún otro tipo de ayuda y siempre también pues orientar a los familiares en relación a cómo se debe organizar la familia, orientarse un poco de mediación familiar cuando hay conflictos, todo ese tipo de cuestiones que también trasladamos al médico de familia, ¿vale? Porque el médico de familia, digamos, ve la clínica del paciente, pero desconoce todos esos datos que están alrededor de esa situación. Entonces, tanto Paco como yo somos los que un poco aportamos esa información para que el médico tenga los más datos posibles para que la atención sea lo más correcta. Es muy difícil porque todos sabéis cómo funcionamos aquí en el centro de salud, la carga tan importante de trabajo que tenemos, pero garantizo que lo hacemos lo mejor que podemos, y con el tiempo que tenemos. No sé si se me queda algo en el tintero, podéis preguntarme lo que queráis, supongo que a los compañeros también. Antes que nada, Pepi, me gustaría agradecer la participación y la colaboración con nosotros que tenéis siempre. Como bien ha dicho, la coordinación que tenéis tanto entre ustedes y con nosotros es primordial, porque gracias a vosotros nuestros usuarios están protegidos en muchos aspectos. A nivel de vacunación, si necesitan una ayuda inmediata en tema de ambulancia, no tardáis en responder y aparecéis al segundo, no exactamente al segundo, pero lo más pronto que el nivel de actuación es fundamental para nosotros. Como bien has dicho, son pacientes que necesitan mucha ayuda, y al igual que la familia. Y desde nuestra asociación nos gustaría agradecer el gran apoyo que tenemos por vuestra parte, porque para nosotros es fundamental. De aquí queremos hacer un llamamiento que desde nuestra asociación y tanto del Centro de Salud, de que no tengáis miedo a afrontar lo que viene siendo el conocimiento acerca de esta enfermedad, porque al final es algo que va a pasar por todas nuestras familias, queramos o no, porque como bien ha dicho Pepi, la sociedad cada vez
o por suerte podemos seguir avanzando y llegar a un nivel de vida más envejecido y es inevitable tener algún tipo de demencia. Entonces, como bien es cierto que nuestra asociación funciona gracias al apoyo de los usuarios y los socios y los familiares que están con nosotros y gracias a las líneas que aportan desde la consejería, porque sin ellas y desde Federación y Confederación nuestra existencia no sería posible, porque ellos son nuestro apoyo y son nuestras raíces para poder seguir adelante día a día. De ahí salimos, hacemos las charlas, damos visibilidad a lo que viene siendo nuestra asociación. La parte fundamental de la intervención psicológica que realiza Rocío con la familia cuando no saben cómo tratar a una persona que se encuentra en estas condiciones, y la importancia de la asistencia al taller de estimulación cognitiva y la adaptación que hacemos día tras día para que estas personas tengan una mejor calidad de vida. Hacer hincapié en lo que ha dicho María, en la buena nutrición, en la prevención para prevenir esta enfermedad, el mantener el contacto con nuestra red social y el seguir teniendo una mejor calidad de vida posible gracias a un estilo de vida saludable. Otra de las opciones que debemos de tener en cuenta es que no debemos dar las cosas por sentado y esforzarnos en trabajar nuestra memoria y aunque creamos que estamos haciendo lo correcto día tras día, pues seguir trabajando en nosotros mismos, porque también es fundamental, no solo para cuidar, sino para cuidarnos a nosotros mismos también. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo quería añadir, que se me ha quedado un poco en el tintero, que antes Mari me ha preguntado el tema. Existe la tarjeta Más Cuidado, no sé si la conocéis, es una tarjeta que se le facilita desde el centro de salud a los cuidadores de personas grandes dependientes y en el caso de Alzheimer también. Y bueno, pues da acceso, esta tarjeta lo que permite es facilitar el acceso a los servicios sanitarios tanto a la persona con la enfermedad como a sus cuidadores, ¿vale? Hacemos un gran esfuerzo porque eso sea posible y bueno, somos también conscientes de que muchas veces no llegamos a la totalidad y que muchas veces nos quedamos cortos, pero sí que hacemos un gran esfuerzo por facilitar, por abrir las puertas de nuestro servicio a los cuidadores y a las personas que padecen Alzheimer, ¿vale? Y esta tarjeta pues pretende eso, facilitar el acceso de los cuidadores a todos los servicios sanitarios. La conocéis, es más conocida porque en los hospitales pues se les facilita la comida a las personas que tienen la tarjeta Más Cuidado. ¿Por qué? Pues porque se considera que esa persona que está hospitalizada, ese enfermo de Alzheimer que está hospitalizado, no puede estar solo ni un momento siquiera. Como tiene que estar con su cuidador, pues a ese cuidador también se le facilitan todas las prebendas necesarias para que esté lo más a gusto posible en esa situación, ¿vale? Y luego está la línea Alzheimer, que es el 953003030, que es una línea que funciona 24/7, igual que Salud Responde. Es una línea para que podéis consultar, que podéis llamar, que podéis hacer todas las preguntas que queráis, una línea de orientación y de apoyo al Alzheimer, a los enfermos y a los cuidadores de Alzheimer, ¿vale? Y también en Internet hay un espacio Alzheimer Andalucía, donde hay una serie de vídeos pequeñitos que son muy ilustradores y que os pueden pues clarificar muchas cosas, todo con respecto a la enfermedad, ¿vale? Son vídeos que se hacen pues eso para orientar a los familiares, para facilitar información y muchas cuestiones que podéis recurrir a estos vídeos. Son muy amenos y bueno, están en Internet para vuestra ayuda, ¿vale? Solo un 10%, un 15% de los casos de Alzheimer que tiene
directamente el gen este mutado y se puede, digamos, con un análisis ver. Hay un gran desconocimiento todavía sobre la creación y sobre la neurogénesis de esta enfermedad. Pero el hecho de que tu madre tenga Alzheimer no quiere decir que tú lo vayas a tener. O que tu padre tenga Alzheimer no quiere decir que tú lo vayas a tener. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que influye mucho, estamos en el paradigma de vulnerabilidad a estrés. Tú puedes traer parte de vulnerabilidad genética, pero aparte las condiciones de vida y cómo tú vivas, el estilo de vida que tú lleves, puede hacer que ciertos genes que estén ahí inactivos se activen. Hay más, digamos, más influencia de compartir un mismo ambiente, la familia, y tener un mismo estilo de vida, una misma forma de alimentación, unos mismos patrones de conducta, que el hecho de que haya un gen que tú puedas decir, aquí está, este es el que es. Sí que es cierto que hay parte, no solo de Alzheimer, sobre todo de otro tipo de demencias, que son demencias básicamente hereditarias y son genéticas, pero no son la mayoría. No son. ¿De qué edad puede pasar Actualmente, la edad, incluso la población ha rejuvenecido cuando se detecta esta enfermedad. Hay personas incluso menores de 65 años que empiezan a padecer los primeros síntomas de esta enfermedad. Como bien dijo mi compañera anteriormente, uno de los primeros síntomas es el olfato, la pérdida de olfato y el reconocimiento de ciertos olores. Hay gente en edad laboral que todavía no han llegado a la jubilación que ya están presentando síntomas de un deterioro cognitivo. Normalmente la curva máxima de incidencia suele estar entre 70, 70 y tantos, pero cada vez hay más jóvenes y cada vez se están reportando más casos de Alzheimer precoces. Podemos hablar hasta de 45 años o cosas así. Son excepciones, pero sí que es cierto que cada vez está empezando antes. Algunas veces también en la juventud, no solamente en los mayores, siempre en la juventud también se lo diga antes, mira, que estaba perdido, síntomas de estrés. Yo creo que confunde mucho la patología. La edad de los mayores también, ¿no? Yo estoy así ahora mismo. Yo estoy así ahora mismo. Pero en juventud también pasa, pero de otra cosa. Yo creo que es una opinión personal, no tiene ninguna base científica. Micro. Que es una opinión personal, pero que, por ejemplo, antes, cuando no teníamos los aparatitos estos que llevamos todo el mundo se sabía 3, 4, 5, 10 números de teléfono. Hoy nadie sabe el número de teléfono, ni el suyo propio. ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí. Y pasamos mucho tiempo mirando algo que es así rectangular y pasamos poco tiempo pensando y ejercitando nuestra cabeza, pienso yo. Y aparte también los niveles de estrés y de ansiedad que gestionamos últimamente la población más joven y la población en general, la población activa, no tienen precedentes. Entonces, vamos como locos. O sea, nosotros no podemos tener... La memoria no se da, es imposible la memoria sin atención. Si tú no has atendido a un estímulo, no lo puedes recordar, no se puede crear esa huella de memoria. Entonces, más que un problema de memoria, lo que tenemos es un problema de déficit de atención, de que no estamos atendiendo, de que vamos como los locos, de que no nos estamos dando el tiempo suficiente, de que no estamos teniendo el sueño suficiente, por eso digo que yo estoy así. Ayer se me olvidó el cumpleaños de mi madre, estoy flagelándome por ello, pero es que no estoy durmiendo bien, estoy inatenta, estoy cansada y estamos así. Hay que saber distinguir. Sí que es cierto que cuando tú estás viendo a una persona ya de cierta edad, rondando los 65, 70 años, que se estresa por todo y que cuando se estresa empieza a cometer muchos deslices, no uno, no dos, no, ahora no me acuerdo de esto, y ahora me he dejado las llaves puestas, y ahora me he dejado la cafetera puesta, y dónde tenía yo, dónde he puesto el bolso, y dónde he puesto el bolso, y fulanita, y cómo se llamaba, y esto, ay, y ahora no me sale, ¿cómo se llama? Incluso repetir varias veces la misma pregunta en muy breve periodo de tiempo. Y en mitad de la frase me paro y... ¿Por dónde iba yo? Las conversaciones, tú estás viendo que las conversaciones son cada vez de menos calidad.
está perdiendo esa chispa que tenía, y la gente dice, bueno, es que se está haciendo mayor. No tiene por qué. Hay personas mayores que son grandes pensadores y no tiene por qué. Ahí ya hay que empezar a ver qué está pasando. Y haya o no haya un deterioro cognitivo detrás, porque al principio es difícil de detectarlo en neuroimagen y es difícil de sacarlo, da igual. Da igual que tú no tengas un diagnóstico de Alzheimer, tienes que empezar a hacer estimulación. Y a lo mejor no tienes que ir al centro, que deberíais todos, porque hay muchos servicios. Pero puedes hacer otras cosas, puedes empezar a leer, puedes empezar a aprender un idioma que no conozcas, puedes empezar a caminar, a hacer ejercicio, puedes cambiar la mano con la que te cepillas los dientes, puedes coger un trayecto diferente con el que vas a aplicar nuevas casa. rutinas. Ir sorprendiendo a tu cerebro, dándole estimulación, sorprendiéndolo. Y así estás haciendo estimulación. Y si después, por mala suerte, se ve que se ha desarrollado una patogénesis, se ha desarrollado una enfermedad neurodegenerativa, pues eso que lleva ganado. Porque con lo único que podemos trabajar en demencia es con el concepto de neuroplasticidad, con la reserva cognitiva que tenemos. Es tan importante que empecemos desde las primeras fases porque ahí tenemos mucha plasticidad neuronal. Entonces, si tú tienes un daño físico, un daño neuronal en una parte del cerebro y tú haces estimulación, todavía estás a tiempo para que otra parte de tu cerebro coja esas funciones. Si vamos avanzando, eso ya no es posible, no por nada, sino porque hay gran parte del cerebro deteriorado y no hay estructura con la que trabajar. Ya me he puesto técnica. ¿Algo más? Solo para los que padecen esa enfermedad, tanto cuidadores como enfermos, sino para la sociedad en general. Esa manera de prever las cosas y prevenirlas, ¿no? Yo creo que es algo que visibilizar también es algo que es importante en ayuda inmensa. Yo evidentemente creo y pongo en valor no solo esos talleres que se realizan con los enfermos que lo viven, y de hecho tuve alguna que otra oportunidad de informarme en circunstancias personales, pero sí sobre todo esa labor que se hace con las familias, con los cuidadores. Creo que ese momento de dar respiro es algo que es importante y una lucha que hace desde la asociación que para mí es admirable y modelos a seguir y que yo creo que debemos de tener eso como un estilo de continuidad para los que estéis desarrollando y formar a la gente y formar a la sociedad de la que es lo importante que tenemos y poner en valor en nuestro municipio, cómo se recoge eso con el aliento que lo recogen y con la generosidad que recibís a todas las personas. Así que yo, por la parte que me toca, agradezco enormemente este tipo de charlas, una manera de hacer las cosas tan bonitas, porque lo cierto es que son mensajes que son duros, porque al final es detrás de esta enfermedad y de eso, pero tener esa sensibilidad que hace ir enmarcando pues, con esa sonrisa que creo que realmente es la mejor manera de poder enfrentar esta enfermedad que estoy totalmente convencido que está a la vuelta de la esquina y en cualquier momento nos puede tocar a todos y cada uno. Así que muchísimas gracias. Y nosotros también agradecer de aquí, tenemos a nuestra presidenta y a nuestra vicepresidenta y sin el trabajo y en la machacaera que se pegan, El esfuerzo. desde luego no habría taller, no estaríamos aquí porque si bien es cierto que nos ayudan mucho con subvenciones, pero no, la constancia que hay que tener, no el es agarre, suficiente. la estabilidad emocional, porque son personas cuidadoras, no han dejado de ser personas cuidadoras y personas que están al frente de la asociación día sí, día también. No hay descanso para ellas, es de domingo a domingo. Maquinando a ver cómo pueden sacar un poquito más. ¿Cómo podemos trabajar de nuevo la forma de que ellos puedan conocer nuevas experiencias? Las oportunidades que buscamos, ¿dónde vamos? Venga, pues nos ofrecen la oportunidad de ir a conocer los tesoros de la Virgen. Pues allá que nos embarcamos todo el mundo, gracias a la competencia que tienen el equipo de poder movilizar a las personas mayores a conocer cosas nuevas. Si no, voy inventando días de puertas abiertas, que lo tenemos disponible, que siempre celebramos el mes del Alzheimer, cenas benéficas,
comida solidaria, Día de Andalucía, son multitud de las actividades que se llevan al frente día tras día, donde ellas, no solo también la figura de la presidenta, vicepresidenta, el resto de componentes de la Junta Directiva, que están al frente para que sus propios familiares mantengan y retengan los pocos recuerdos que les quedan, o como bien ha dicho, la reserva cognitiva que tienen para que esa enfermedad no siga evolucionando y que si evoluciona lo haga de la manera más lenta posible. Me remito a mis palabras, lo vuelvo a decir, hago un llamamiento. Somos la Asociación de Alzheimer AFA Doñana, estamos ubicados en la carretera del Rocío, número 137 de Almonte, compartimos edificios con diferentes asociaciones de aquí de Almonte y tenemos las puertas abiertas para cualquier persona que quiera venir a pedir información o recibir la estimulación cognitiva a través de nuestro taller. Estamos disponibles, así que cuando queráis, estamos allí para vosotros. Pues nada, decir que la compañera María tiene preparado un PowerPoint con toda la información nutricional, porque aquí se ha dado un resumen con dietas, con cantidades y demás, y nos la va a pasar y la vamos a pasar por las redes sociales para que tengáis ahí una guía, que es un tema que no se suele trabajar mucho y es importante porque se da y se ve en la gente como diciendo, y que mi padre no come, que mi padre no come, que mi padre no come, ¿cómo lo hago? Y ahí vaya a tener una referencia que nos va a pasar a María. Te lo agradezco muchísimo porque vamos, esto ha sido inesperado y participativa tanto Pepi como María y se agradece mucho, la verdad. Una forma de visibilizar. Sobre todo eso, lo de las raciones que ha sido así un poco express, pero bueno, lo tendréis, yo lo pasaré a las compañeras y lo tendréis en las redes, ¿vale? Si tenéis alguna duda respecto a nutrición, pues estamos aquí. Gracias.